Hola a todas y todos. En este video vamos a hablar sobre MIDI. Vamos a repasar un poquito su historia, su aparición y cómo lo utilizamos actualmente en los programas de audio y en los distintos dispositivos. Para esto tenemos que remontarnos a la década del 60 o 70 con la aparición de los primeros sintetizadores analógicos. Estos instrumentos eran artefactos de gran tamaño, muy difícil de trasladar. Hoy en día nos resulta difícil de imaginar porque un instrumento electrónico como un teclado eléctrico, un sintetizador, es un aparato liviano que se puede trasladar, lo metemos adentro de una funda, lo llevamos y podemos subirlo a un escenario para tocar. Bueno, en ese momento los instrumentos analógicos que surgían, estos instrumentos electrónicos, estos sintetizadores analógicos, eran de gran tamaño, eran muebles realmente muy grandes que eh, eran muy costosos. De hecho, al principio muy pocos músicos los tenían, algunas universidades, algunas instituciones importantes. A medida que fue pasando el tiempo, durante la década del 70 se convirtió más en un auge y empezaron algunas marcas a producir más instrumentos que, además de existir distintos instrumentos, cada instrumento contaba con cierta característica sonora, ¿verdad? Cada instrumento tenía algún timbre que lo caracterizaba. Pero era muy difícil eh, poder trasladar esos instrumentos a un escenario, por supuesto, por su gran tamaño, y por supuesto era prácticamente imposible disponer de varios de esos instrumentos para tener distintos timbres arriba de un escenario. En la década del 80 surgieron los primeros sintetizadores digitales. Con el surgimiento de esta tecnología, todo se hizo un poquito más sencillo. Los instrumentos digitales comenzaron a ser de un tamaño menor, con una tecnología más moderna. Y surgió la idea, entonces, ya en este punto, de intentar, con un solo teclado, controlar instrumentos que tuvieran distintos timbres. Generalmente las marcas, ¿sí? Korg, Yamaha, etcétera, sacaban sintetizadores o instrumentos musicales electrónicos que tenían sus propios timbres. Tenían algunos tenían un solo timbre, otros tenían un banco de sonidos, pero en general cada marca tenía una característica y tenía una calidad de sonido. Entonces los músicos se compraban un sintetizador que tenía uno o un pequeño banco de sonidos y para obtener otro tipo de sonoridad se tenían que comprar otro banco de sonidos, se tenían que comprar otro aparato. Y así había músicos que tenían una serie de dispositivos con varios sonidos, como para tener un banco de sonidos amplio, como para poder ejecutar, ¿sí?, una variedad interesante de sonidos. El problema es que si yo tengo un sintetizador con un teclado, ¿no? Con un banco de sonidos, y quiero pasarme a otro sintetizador con otro banco de sonidos, tenía que cambiar de instrumento, tener otro teclado al lado, y si quería otro tenía que tener otro más. Entonces todo se empezaba a hacer complejo porque no entraban los sintetizadores en el lugar. Si bien ya en la década del 80, al ser digitales, todo se reducía un poquito más, tener 4, 5, 6 teclados es incómodo a la hora de ejecutar. También hay muchas imágenes que hemos visto en muchos eventos en vivo en los que hay varios teclados apilados en un solo pie o varios teclados enfrente al músico y varios al costado, pero todo se hacía muy complejo y surgió la idea de ver si podía controlarse varios de estos módulos, varios teclados o varios sintetizadores con un solo teclado, ¿no? Que yo pudiera ejecutar y elegir con ese teclado qué instrumento comandar. Por eso, en la década del 80 se diseñó la norma MIDI, que es un protocolo de comunicación, ¿sí? De esta manera surgió, un protocolo de comunicación entre instrumentos digitales. La norma MIDI,
que quiere decir Musical Instrument Digital Interface, que en castellano significa interfaz digital de instrumentos musicales. Entonces es un protocolo de comunicación mediante el cual un dispositivo maestro, que generalmente es un teclado con el que yo puedo ejecutar, envía órdenes a un instrumento externo denominado instrumento esclavo, que va a seguir las órdenes del maestro y va a ejecutar esas órdenes que el músico está ejecutando en el instrumento maestro, pero quien va a sonar, quien ejecuta el sonido, no es el instrumento maestro, sino el esclavo. Yo, desde mi instrumento maestro, puedo ejecutar y elegir qué instrumento quiero que suene. Si yo tengo mediante MIDI conectado un instrumento maestro a un esclavo y luego tengo otros esclavos también conectados que disponen de otras características sonoras, entonces puedo elegir desde mi instrumento maestro qué sintetizador ejecutar. Hoy en día esto realmente queda absolutamente en desuso, resulta bastante llamativo y es muy anacrónico pensar en tener una conexión, una estructura de este tipo conectada con cables físicos, cuando todo esto lo podemos hacer adentro de una computadora y con dispositivos muy pequeños y todo adentro de un mismo dispositivo, ¿no? Pero en los comienzos, en los que cada marca tenía un aparato con distintos sonidos, esto realmente era muy, muy complicado. Por eso es que surge el MIDI como norma común para todos los sintetizadores digitales. Entonces, lo que ocurrió es que varias marcas, o las principales marcas, se pusieron de acuerdo para crear esta norma y que de a poco todos los instrumentos digitales, todos los instrumentos que fabricaban, comenzaran a trabajar con esta norma, a incorporarla, a comprenderla, para que pudieran interconectarse los distintos aparatos. A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de conexiones entre distintos dispositivos MIDI. Bueno, acá tenemos un sintetizador Volca Keys que posee sonidos propios, o sea, posee osciladores, generadores de ondas de sonido que por su salida de audio puede sacar esos sonidos. Acá tenemos la entrada MIDI de este dispositivo. Este dispositivo no tiene salida MIDI, pero tiene entrada. Lo podemos usar como lo que se denomina un dispositivo esclavo, que va a recibir la señal MIDI de este teclado Kurzweil, que lo vamos a usar como controlador, o mejor dicho, como dispositivo maestro. Entonces, vamos a utilizar un cable MIDI. Vamos a ver el cable MIDI, que es este cable que se usa de manera estándar, que tiene 5 patitas. Es un cable que se denomina DIN5. De esas 5 patitas solo se utilizan 3. Tiene 5, pero el estándar MIDI necesita solo 3 para funcionar. Igual eso no es una preocupación nuestra, porque solo lo vamos a utilizar, no lo vamos a fabricar. Lo que vamos a hacer es conectar, entonces, desde el puerto de salida MIDI out del dispositivo Kurzweil, que es el piano este, que va a ser nuestro dispositivo maestro. Vamos a mostrar los puertos MIDI. Acá están, acá tenemos el MIDI in, MIDI out y MIDI through. Luego vamos a ver qué es MIDI through, lo tienen en los apuntes igual. Y vamos a conectar desde el MIDI out del dispositivo maestro hacia el MIDI in del dispositivo esclavo. El dispositivo maestro va a enviar la señal MIDI, que va a viajar a través del cable MIDI hacia el dispositivo esclavo, para que el esclavo ejecute lo que el maestro le ordena. Por otra parte, necesitamos que el sonido que está generando el dispositivo esclavo
salga, porque por ejemplo no tiene ningún parlante este sintetizador, entonces tenemos que salir hacia un par de auriculares, un parlante. En este caso vamos a utilizar un parlante para poder escucharlo en este video. Vamos a conectar entonces el audio de salida del sintetizador, que es nuestro dispositivo esclavo, hacia este parlante que tenemos acá, hacia la entrada de audio de este parlante. Prendemos el parlante y ejecutando alguna tecla del dispositivo maestro está sonando el dispositivo esclavo. Perfecto. Vamos a hacer una experiencia ahora, que es que si tocamos una nota del dispositivo maestro, o sea, al tocar una nota del dispositivo maestro estamos enviando un mensaje de note on, un mensaje de inicio de nota. Y cuando soltamos la tecla del dispositivo maestro estamos mandando un mensaje de note off, o sea, de apagar la nota. Bueno, ¿qué ocurre si mandamos un mensaje de note on, encender nota, pero el mensaje de note off nunca llega? Porque, por ejemplo, por alguna razón se rompe la conexión MIDI. En nuestro caso vamos a forzar la rotura de la conexión MIDI. Lo que vamos a hacer es desconectar el cable MIDI que sale del dispositivo maestro antes de soltar la tecla, de modo que la nota de note off no llegue nunca. Vamos a hacer la experiencia. Y al soltar la tecla sigue sonando el sonido generado por acá porque nunca le llegó la orden de note off. Entonces ahora vamos a tener que volver a conectar el cable MIDI, tocar la nota y soltar para darle la orden de note off. Ahí está. Ahí recién recibió la orden de note off y se detuvo el sonido. Como vemos, lo que viaja por el cable MIDI entonces son señales, son órdenes, ¿sí? Vendría a ser como si fuera de alguna manera la partitura, ¿sí? Con órdenes de cuándo deben ejecutarse las notas, con qué intensidad y distintos mensajes MIDI que hacen a la musicalidad de esos sonidos, de las órdenes para que se ejecuten esos sonidos, para que esos sonidos sean ejecutados por el instrumento esclavo. Pero lo que viaja no es audio, no es audio como sí lo es lo que sale de el dispositivo esclavo. Lo que sale de acá sí es audio que va hacia este parlante. Bien, lo que vamos a hacer ahora es la experiencia de conectar este teclado Kurzweil como instrumento maestro, conectando el MIDI out para sacar la señal y llevarla a el MIDI in de esta placa de sonido Presonus, que tiene puerto MIDI, tiene conexión MIDI. Hay algunas placas que tienen MIDI y otras que no. Esta en este caso tiene y lo vamos a aprovechar. Vamos a ingresar con la señal MIDI por el MIDI in de la placa para poder grabar esta señal MIDI en el Reaper. Muy bien, estamos acá en Reaper y lo que vamos a hacer es crear un canal nuevo. Acá me asiste Mauro en el mouse. Vamos a grabar la señal proveniente del teclado Kurzweil, que lo vamos a usar como maestro. Y en este caso, el Reaper va a funcionar como esclavo, recibiendo la señal del Kurzweil, que lo tenemos por acá, que está conectado a través de la Presonus, hacia la computadora. Entonces, vamos a elegir como señal de entrada, en lugar de elegir una señal de audio, haciendo clic en el búmetro de Reaper, en vez de elegir la señal de audio, vamos a elegir como entrada el MIDI. Pero lo que vemos es que la entrada MIDI que corresponde a la máquina, a la placa Presonus, no figura acá, no está configurada. Entonces, vamos a configurar Reaper para que pueda utilizar a la Presonus. Vamos a opciones,
preferencias, dispositivos MIDI device, y acá vemos que en la parte de arriba donde están las entradas, la Studio 68 MIDI In, que es esta Presonus, la entrada MIDI de la Presonus, está deshabilitada. Así que hacemos clic con el botón secundario del mouse y habilitamos Enable Input. Ahí queda habilitada y Reaper ya debería, ponemos OK, y ya deberíamos tener la posibilidad de elegirla. Acá está, ahí apareció la entrada MIDI que necesitamos. Vamos a decirle que grabe todos los canales MIDI, por las dudas. Si quisiéramos grabar canales MIDI separados, podríamos hacerlo, pero en este caso no hace falta. Cualquier canal que provenga del instrumento maestro y que llegue a través de la placa de sonido hacia el Reaper, va a ser grabado en este canal. Así que vamos a probar de tocar el instrumento maestro, y cuando toco, fíjense que está llegando. Ahora Mauro me va a asistir y va a tocar. A ver, Mauro, fíjense que la señal es distinta, no es una señal de audio común que llega en el búmetro, sino que es una rayita amarilla que indica que lo que está entrando no es una señal de audio, sino una señal MIDI, o sea, datos, no audio. Lo que vamos a hacer ahora es grabarla, esa señal MIDI. Ponemos a grabar y grabamos algo, cualquier cosa. Mauro nos va a tocar un par de acordes. Bien, con eso ya es suficiente. Ahí se grabaron unos acordes. Y ahora, ¿qué pasa si reproducimos esto? A ver. Tenemos señal MIDI. El búmetro nos indica que hay señal MIDI, pero no escuchamos nada. ¿Por qué? Porque ahora, en este momento, quien está funcionando como instrumento maestro es el Reaper, que está emitiendo esta señal MIDI grabada. El problema es que la salida de Reaper no está configurada para que llegue a ningún lado, por lo tanto, no se está generando sonido. Porque al no haber dispositivo esclavo que reciba la señal MIDI y la convierta en sonido, por supuesto que no obtenemos sonido. Así que lo que vamos a hacer ahora es salir, decirle al Reaper que utilice la salida MIDI de esta placa Presonus para ir hacia el dispositivo. Vamos a cambiar y vamos a utilizar de nuevo el Volca Keys, que va a recibir la señal MIDI que viene desde Reaper y que va a sacar esa señal de audio que genera por su salida de audio para entrar al parlantito que estábamos usando anteriormente. Bien, ya tenemos conectado este cable MIDI que sale desde el MIDI out de la placa de sonido por el puerto MIDI out hacia la entrada MIDI in de este sintetizador. Y de la salida de audio estamos yendo hacia la entrada de este parlantito para que el sintetizador genere sonido y suene a través del parlante externo. Bien, vamos a entonces ir a Reaper, reproducir, a ver si reproducimos, ¿qué ocurre? Hay señal MIDI, pero el sintetizador no está sonando. ¿Por qué? Porque seguramente hay que ir al ruteo de señales de Reaper y decirle que utilice algún hardware de salida MIDI, que ahora no hay ninguno. Ahí está. Si hacemos clic aparece la Studio 68, que es nuestra placa Presonus, por la cual va a salir la señal. Y si ahora reproducimos, ahora sí, la señal MIDI a través de la placa está yendo hacia el sintetizador, ingresando por el puerto MIDI in, generando el sonido, y ese sonido está yendo a través de este cable hacia este parlante. Bien, ahora vamos a hacer otra experiencia. Vamos a nuevamente salir del instrumento Kurzweil como maestro
Salimos por el MIDI out hacia el MIDI in de la placa de sonido para de nuevo utilizar el Reaper como esclavo para poder grabar. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es tratar de que el Reaper ya tenga su sonido propio. Para eso vamos a tener que, en el canal en el que vamos a grabar, insertar un instrumento VST. Vamos a ir a FX e insertar algún instrumento VST, que será un instrumento que genere sonido, o sea que va a funcionar como esclavo. Acá tenemos un piano tipo Rhodes y ya está insertado. Tenemos el gato acá que está maullando, y como está prendido el monitoreo, el parlantito ese del canal de Reaper, la señal que ingresa sale a través del instrumento VST. El instrumento VST genera el sonido, sale a través de la placa de sonido por los canales de audio de la placa de sonido que están ahí atrás, y esos canales de audio de la placa de sonido van a sonar por estos monitores que están conectados acá. Así que vamos a dirigirnos al piano que está conectado como maestro y vamos a tocar. Ahí está sonando. El problema que tenemos, no sé si lo llegan a percibir, es que tenemos bastante latencia. Es muy incómodo tocar de esta manera. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de reducir ese tiempo de latencia, ese retardo que se produce entre que bajamos la tecla y suena el Reaper. ¿Sí? Entonces vamos a tener que ir a la configuración de la placa de sonido. En este caso se encuentra en este menú, y bajar el tamaño del buffer. Por ejemplo, lo podemos poner en 128 para probar. Esto depende de su placa de sonido, depende de su computadora, ¿sí? De la capacidad de la computadora para procesar rápidamente una señal, si tienen muchos programas abiertos o no. Eso depende de la memoria RAM, depende de un montón de cuestiones. Ahora vamos a ver si esto responde más rápido. Ahí está respondiendo muchísimo más rápido, ya es mucho más aceptable. Ya es muchísimo más aceptable tocar con ese tipo de retardo. Y ahí el inconveniente quedó solucionado. Entonces, para repasar, lo que hicimos en esta última experiencia fue utilizar el teclado Kurzweil como dispositivo maestro para entrar a la Presonus a través del MIDI in. Ya tenemos a la gata que está dando su opinión. Y esa señal ingresa al canal MIDI, como lo habíamos configurado anteriormente, pero esa señal MIDI ingresa a través de este canal al dispositivo esclavo que estamos utilizando, que es este instrumento VST, este instrumento virtual. Ahí está sonando. Y el sonido del VST sale a través de las salidas de audio de la placa de sonido hacia estos monitores por los que podemos escuchar el instrumento.